En el corazón de Tarsus Prime, un bullicioso centro de comercio interestelar y diversidad, el Dr. Markov vivió una vida tranquila. Como biólogo, pasaba sus días estudiando la flora y fauna únicas del planeta, y sus noches estaban reservadas para Sara, su novia y compañera de investigación en el Instituto de Investigación Planetaria. Sara, con su brillante sonrisa y su risa contagiosa, era la luz de la vida de Markov. Tenía un don para convertir hasta el día más mundano en una aventura, ya fuera explorando nuevos datos de investigación o probando cocina exótica de los mercados alienígenas cercanos. Una noche fresca mientras Sara regresaba a casa desde el instituto, una sensación de inquietud se apoderó de Tarsus Prime. Las calles iluminadas con neón de la ciudad, que generalmente bullían de actividad, parecían extrañamente tranquilas. Un Benumstosa, una elegante nave insectoide, flotaba siniestramente sobre la ciudad. Su silueta oscura se mezclaba con el cielo nocturno. Marov estaba absorto en sus últimos hallazgos de la investigación que esperaban el regreso de Sara en su modesto apartamento. El minuto se alargó hasta convertirse en horas y la preocupación avanzando en su mente como una picazón persistente. Intentó llamar a su comunicador, pero no hubo respuesta. La ansiedad se apoderó de él mientras imaginaba varios escenarios. Tal vez ella había perdido la noción del tiempo, o tal vez había problemas en el instituto. Era casi medianoche cuando Marov recibió un mensaje críptico de una fuente anónima. Un video granulado que mostraba a Sara siendo escoltada a la fuerza hacia la nave alienígena. La conmoción se apoderó de su corazón mientras observaba impotente la realidad de la situación que se hundía con brutal claridad. Sin dudarlo, Mark se apresuró a ir a la oficina improvisada del capitán Blake en la parte más vulnerable de Tarsus Prime. Una figura sensata conocida por sus conexiones en el turbio mundo de la política interestelar y el trabajo mercenario. Blake, un veterano canoso con un ojo cibernético y un pasado atormentado, escuchó atentamente las palabras de Markov. Frenética súplica de ayuda. «Necesitamos encontrarla». Marov imploró con voz temblorosa con una mezcla de miedo y determinación. Blake estudió a Marov con una mirada curtida, sopesando los riesgos y las recompensas de tal misión. Había visto su parte justa de conflictos interestelares y tratos turbios. Pero la desesperación en los ojos de Markov tocó una fibra dentro de él, un recordatorio de sus propias pérdidas y arrepentimientos. «Está bien». Blake finalmente gruñó con su voz ronca, traicionando, un dejo de empatía renuente. «La encontraremos, pero no será fácil». Así que se forjó una alianza renuente entre el determinado biólogo y el experimentado capitán, una asociación nacida de la necesidad y alimentada por una misión compartida para traer a Sara de regreso a casa sin importar el costo, mientras Blake se reunía a su tripulación de inadaptados y mercenarios, cada uno con sus propias razones para embarcarse en un viaje tan peligroso. Mark se aferró a un frágil hilo de esperanza. Juntos establecieron un rumbo hacia lo desconocido del cosmos, persiguiendo el escurridizo rastro dejado por la misteriosa nave alienígena que había robado a Sara en medio del telón de fondo de estrellas arremolinadas y planetas lejanos. La resolución de Markov se endureció con cada año luz que atravesaban. Encontraría a Sara sin importar los peligros que los esperaban más allá del velo brillante del espacio. Pocos sabían que el secuestro era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba su coraje, lealtad y humanidad en formas que nunca imaginaron posibles, y mientras se adentraban más profundamente en lo desconocido, Marov juró en silencio traer a Sara de regreso a casa incluso. Si tuviera que atravesar los confines del universo para hacerlo con una determinación severa grabada en sus rostros. El capitán Blake y el Dr. Marov se embarcaron en una peligrosa persecución a través de la vasta extensión de la galaxia. El viaje estuvo plagado de peligros, desde traicioneros campos de asteroides hasta Lawless, puestos de avanzada fronterizos donde las alianzas cambiaban como las arenas del tiempo a bordo del elegante crucero modificado conocido simplemente como el Halcón Estelar. La tripulación de Blake era una gran variedad de servicios de diferentes rincones del universo. Estaba Thor, el enorme primer reptil oficial con una inclinación por las antiguas estrategias de batalla.
Sona, la ágil piloto Fela, cuyos reflejos solo eran igualados por su agudo ingenio, y Jax, el ingeniero canoso con implantes cibernéticos que zumbaban suavemente con cada ajuste de la nave. Marov, un científico de profesión y un amante impulsado por la desesperación, se encontró navegando por territorios desconocidos tanto en el espacio como dentro de sí mismo. Cada paso que recorría lo acercaba más a Sara y lo alejaba más de las comodidades mundanas de la vida en Tarsus Prime. Sus pensamientos a menudo vagaban hacia sus sueños compartidos, sueños de desentrañar los misterios del universo, ahora eclipsados por la realidad fría de su secuestro. El capitán Blake, por otro lado, navegaba por las sombras de la galaxia con una facilidad practicada nacida de años pasados al margen de la legalidad. Su reputación como capitán mercenario era tanto una bendición como una maldición, una reputación que cosechó respeto entre criminales empedernidos y sospechas entre ciudadanos respetuosos de la ley. A medida que se acercaban al borde del espacio conocido, la red de contactos de Blake los llevó a un puesto remoto en los márgenes de la nebulosa, oran un centro de comercio ilícito, y rumores susurrados. Era aquí en medio de los gases remolinados y estrellas distantes, donde esperaban descubrir pistas sobre los captores de Sara y su escurridizo sendero. El puesto avanzado, un laberinto de pasillos tenuemente iluminados y bulliciosos, puestos de mercado repletos de formas de vida. La tripulación de Blake se movía con cautela, sus ojos alertas a cualquier señal de problemas u oportunidad. Markov estaba fuera de su elemento, pero impulsado por la determinación, escudriñó a la multitud en busca de cualquier pista de información que pudiera llevarlos más cerca de Sara. Fue durante una tensa negociación con un informante sospechoso llamado Vex, un contrabandista fibroso con una inclinación por las altas y las traiciones, que escuchó por primera vez los susurros de la nave alienígena. Los ojos de Vex se movieron nerviosamente y hablaron de un trato clandestino que se había realizado. Un intercambio de artefactos raros fue interrumpido por la aparición inesperada de la elegante nave insectoide. «Se la llevaron», Vex murmuró su voz apenas por encima de un susurro. La tomó y desapareció en el vacío antes de que alguien pudiera reaccionar. El corazón de Marco se hundió ante la confirmación del secuestro de Sara, pero la firme determinación de Blake se endureció. «¿A dónde fueron?», exigió su voz atravesando la neblina humeante de los puestos de avanzada. Habitación Vex dudó, sopesando sus opciones, antes de ceder bajo la mirada inquebrantable de Blake. Se dirigieron hacia la grieta de Verdis, un sector prohibido lleno de anomalías cósmicas y territorios inexplorados que nadie se atreve a pisar a la ligera grieta de Vernis, un nombre susurrado en voz baja entre los viajeros espaciales, donde las leyendas de civilizaciones perdidas y horrores indescriptibles permanecían como sombras en el vacío. Blake conocía los riesgos, pero también sabía que su mejor oportunidad de encontrar a Sara estaba más allá del miedo y la incertidumbre, con un renovado sentido de propósito. Blake y su tripulación se prepararon para aventurarse en lo desconocido, un viaje que pondría a prueba su coraje, ingenio y lealtad a su causa. Para Marov fue un salto de fe hacia las profundidades del espacio y su propio corazón, donde la esperanza de reunirse con Sara ardía intensamente contra el frío telón de fondo del cosmos, y mientras el halcón estelar avanzaba con sus motores zumbando con determinación, Markov se aferró al frágil hilo de esperanza que los guió a través de la oscuridad, un faro de luz en la vasta extensión del universo, donde el amor y el destino se entrelazaban entre las estrellas a bordo de la elegante nave alienígena insectoide. Sara se encontró en una cámara metálica austera. Las paredes zumbaban con una energía de otro mundo, que arrojaba sombras espeluznantes a través de la habitación. Su corazón se aceleró mientras luchaba contra las ataduras que le ataban las muñecas y los tobillos en un intento feudal de liberarse de la tecnología desconocida frente a ella. Ark era un miembro joven y ambicioso de la especie alienígena conocida como los Venturi.
Sus rasgos insectoides con grandes ojos multifacéticos y alas iridiscentes delataban una mezcla de curiosidad y aprehensión por Tarak. Capturar a un humano era más que una hazaña audaz, era una oportunidad de demostrar su valía entre sus pares para ganar reconocimiento y respeto dentro de su clan. Por favor, Sara, suplicó con su voz resonando en la cámara estancada. Déjame ir, no te he hecho nada. Sarak dudó. Dividido entre su deber y una inesperada punzada de culpa, había sido criado con cuentos de resiliencia humana e ingenio, pero se enfrentó a Sara. No la veía como una amenaza, sino como un ser sensible con miedos y deseos propios. Lo siento, Sarak. Tartamudeó sus sibles insectoides haciendo clic nerviosamente. Yo no quería que esto pasara, fue una error. Los ojos de Sara se entrecerraron con determinación, sintiendo un destello de empatía en la voz del CAC. Entonces, ayúdame, insistió su tono. Se suavizó. Déjame ir de regreso a mi casa. Mi novio debe estar muy preocupado. Sarak vaciló su lucha interna evidente en el sutil movimiento de su antena. Nunca había esperado sentirse en conflicto por sus dividido entre su lealtad a su clan y una creciente admiración por el coraje de Sara. ¿Podrían los humanos realmente ser tan peligrosos como sus ancianos? ¿Habían advertido o eran simplemente malinterpretados? Mientras tanto, a bordo de la nave mercenaria comandada por el capitán Blake, las tensiones aumentaron a medida que se acercaban a las coordenadas de la nave alienígena. La tripulación, una gran variedad de alienígenas y humanos por igual, preparados para la inevitable confrontación, un choque de culturas e ideologías en contra de la vasta extensión del espacio. Prepárense para abordar el capitán Blake, ordenó su ojo cibernético, brillando con acero. Determinado, traeremos a Sara de vuelta sin ningún problema, mientras la nave mercenaria atracaba con la nave alienígena. El corazón de Markov latía con una mezcla de esperanza y miedo. Agarraba su arma improvisada, una pistola de plasma rescatada de un puesto de avanzada distante, mientras seguía al capitán Blake y a la tripulación hasta el corazón de la nave enemiga. El corredor de la nave alienígena era un laberinto de tecnología desconocida y arquitectura alienígena, un testimonio de siglos de ingenio aventurero. Pero en medio de estos últimos pasajes temáticos, Mark sintió una tensión palpable, un reconocimiento silencioso del inminente enfrentamiento entre humanos y alienígenas en la cámara donde Sara estaba cautiva. Axara luchó con su conciencia mientras el capitán Blake y su tripulación se acercaban. El aire crepitaba con anticipación. Cada latido del corazón resonaba en el espacio confinado. El capitán Blake ordenó con voz firme e inquebrantable. Sarak dudó, atrapado entre el deber y un nuevo sentido de empatía. «No puedo», murmuró, sus ojos insectoides moviéndose rápidamente entre Sara y el capitán Blake. «No entenderán, Sara, percibiendo una oportunidad», habló Zorak. «Por favor», suplicó su voz suave pero decidida. «Tienes una opción. Ayúdanos, y tal vez podamos encontrar una manera de coexistir pacíficamente». La tensión en la habitación era palpable, mientras Sarak sopesaba sus opciones. Sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente por primera vez en su joven vida. Él cuestionó las creencias rígidas de su clan, las tradiciones centenarias que dictaban cada una de sus acciones afuera en el barco mercenario. La paciencia del capitán Blake se agotó. «Última oportunidad», advirtió, su pistola de plasma levantada en preparación. «Libérala o la tomaremos por la fuerza». Con un suspiro de resignación, Karak activó el panel de control, liberando a Sara de sus ataduras, mientras daba un paso adelante. Sus ojos se encontraron con Arx, una promesa silenciosa de gratitud y comprensión pasando entre ellos. «Gracias, Sara», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido de la nave alienígena. Tarak, avanzando con su antena, moviéndose con incertidumbre,
instó a irse haciendo un gesto hacia la salida antes de que cambiaran de opinión, mientras Sara se reunía con Marov y la tripulación mercenaria. Karak observó desde las sombras, con el corazón pesado por emociones conflictivas. Había desafiado a su clan, traicionado su confianza, todo por un momento fugaz de conexión con un humano. Pero cuando la nave mercenaria partió, llevando a Sara y Marov de regreso a un lugar seguro, Char supo que había tomado una decisión. Una decisión de cuestionar, desafiar y tal vez allanar el camino para un futuro donde los humanos y los alienígenas podrían coexistir en armonía, y mientras observaba cómo las estrellas se desvanecían en la infinita extensión del espacio, Shara prometió en silencio forjar su propio camino, uno definido no por el deber o la tradición, sino por la empatía y la comprensión mientras la nave mercenaria avanzaba a toda velocidad por la vasta extensión del espacio. Sara y Marco se encontraron en una cabaña improvisada, rodeada por el zumbido de los motores y el parpadeo ocasional de la luz de las estrellas a través de la ventana gráfica. A pesar de la tensión de los acontecimientos recientes, una sensación de alivio se apoderó de ellos. Sara estaba una salva en los brazos de Markov, y Marov estaba agradecido de tenerla de vuelta. El capitán Blake, siempre vigilante, monitoreaba su progreso desde el puente. Su ojo cibernético escaneaba los controles de navegación con una precisión nacida de años, navegando por las peligrosas profundidades de la galaxia. La tripulación, una mezcla diversa de especies y antecedentes, mantenía una vigilancia cautelosa. Sus pensamientos se demoraban en la encuentro con el Venturi y el giro inesperado del destino que había llevado al rescate de Sara en un rincón apartado de la nave. Tar luchó con su nuevo sentido de propósito. La decisión de desafiar a su clan y ayudar a Sara había provocado una reacción en cadena dentro de él. La comprensión de que tal vez había más en la vida que tradiciones rígidas y lealtad incuestionable. Observó a los humanos y los alienígenas a bordo de la nave mercenaria, cada uno con sus propias historias de pérdida y redención, y se preguntó dónde encajaba él en este frágil tapiz de existencia. «Tarak», una voz interrumpió su ray, y se giró para ver al capitán Blake de pie frente a él. Su expresión era una curiosa mezcla de curiosidad y sospecha. «Tenemos que hablar», Sarah ascendió. Su antena se mueve nerviosamente. «Entiendo», de Pastel respondió, siguiendo al capitán Blake a un rincón apartado de la nave. «Te debo una explicación». El capitán Blake comenzó. Su voz era baja y medida. «¿Por qué nos ayudaste? ¿Qué esperas?» «Para ganar», Azarak dudó, sopesando cuidadosamente sus palabras. «He pasado mi vida siguiendo órdenes, obedeciendo. Tradiciones que pueden no servirnos más», admitió, sus ojos insectoides enfrentando la mirada del capitán Blake. «Sara me mostró que hay otra manera, una manera de cerrar la brecha entre nuestra especie para encontrar un terreno común». Capitán Blake estudió a Aara con una mezcla de escepticismo y respeto a regañadientes y «¿Qué hay de tu clan? ¿Perdonarán esta traición?» Las mandíbulas de Karks chasquearon nerviosamente. «No lo sé», confesó, «pero no puedo ignorar lo que he aprendido. Tal vez haya una oportunidad de redención para nuestros dos pueblos». El silencio permaneció entre ellos puntuado, solo por el zumbido distante de los motores de la nave. El capitán Blake miró a Shara pensativamente, reconociendo el peso de sus palabras y el coraje que se necesitó para desafiar siglos de tradición. «Mantén tu distancia, capitán Blake», finalmente, dijo su voz suavizándose ligeramente. «Pero si realmente buscas la redención, pruébalo. Ayúdanos a navegar a través del territorio Venturi, encontrar una manera de negociar la paz». Sarak avanzando con un destello de determinación en sus ojos. «Haré lo que pueda», prometió, agradecido por la oportunidad de enmendar. Mientras tanto, de regreso en Taras Prime, la tensión hirvió. Su noticia del secuestro de Sara se extendió por las bulliciosas calles de la ciudad. Dr. Hargrove, Sara y el mentor de Markov en el Instituto de Investigación Planetaria caminaban ansiosamente en su desordenada oficina.
sus pensamientos consumidos por la preocupación y el arrepentimiento. «Debería haberla protegida», murmuró para sí mismo. Sus manos temblaban mientras revisa los feeds y los registros de seguridad. Debería haber visto venir esto cruzando la ciudad en una taberna poco iluminada, frecuentada por mercenarios y traidores. Por iguales rumores, se arremolinaban sobre una audaz misión de rescate dirigida por el capitán Blake y su tripulación los clientes. Un grupo rudo y revoltoso soportado por años de viajes interesantes intercambiaron susurros silenciosos de valentía y traición. Sus voces llevaban el peso de la incertidumbre frente a amenazas desconocidas a bordo de la nave mercenaria. Preparativos para el viaje al territorio venturoso estaban en marcha. Sarah decidió hacer su papel. Estudió mapas estelares y datos de navegación junto con el capitán Blake. Su mente corría con estrategias y contingencias. Marov-Ever, el científico, analizó muestras recolectadas de la nave alienígena en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre los motivos y vulnerabilidades del respiradero, y en medio de todo KC observaron las sombras divididas entre la lealtad a su clan y un creciente sentido de camaradería con los humanos y alienígenas a bordo de la nave. Él sabía que el viaje que lo esperaba pondría a prueba su determinación y redefiniría su lugar en el cosmos, pero estaba decidido para abrazar la oportunidad de la redención sin importar el costo. Mientras la nave mercenaria se preparaba para traspasar los límites del territorio de Venturi, el capitán Blake se dirigió a la tripulación con una soledad nacida de la experiencia y la incertidumbre. «Estamos entrando en aguas desconocidas», advertimos con su voz a Carrie por encima del zumbido de los motores de la nave. «Pero juntos encontraremos un camino, y así, con corazones pesados por el peso de los errores pasados y esperanzas animadas por la promesa de un futuro mejor». Sarah, Marov, el capitán Blake y Axar se embarcaron en un viaje que pondría a prueba su coraje, desafiaría sus creencias y, en última instancia, redefiniría los límites de lo que significa buscar la redención en un universo lleno de peligro y posibilidad. La nave mercenaria está completamente marcada por las batallas libradas y las alianzas. Forge se acercó al borde del territorio de Venturi con cautelosa determinación. El capitán Blake se paró en el puente, su ojo cibernético escudriñando los mapas estelares con una mezcla de anticipación y cansancio. Junto a él, Sarah monitoreó los sistemas de la nave, su mente enfocada en la tarea que tenía por delante, negociando con una especie conocida por sus formidables defensas y enigmáticos motivos, acercándose al espacio de ventilación. Sarah informó con voz firme, a pesar de las mariposas revoloteando en su estómago. Todavía no había señales de actividad. El capitán Blake, mirando con expresión ilegible, mantén una vigilancia estrecha, instruyó con la mirada fija en la ventana. «No sabemos qué encontraremos al otro lado». En el BA de carga, Sarak se quedó solo, sus pensamientos consumidos por el peso de su decisión de desafiar a su clan y ayudar al capitán Blake y su tripulación. Había llegado a darse cuenta de que la redención no se trataba solo de buscar el perdón, se trataba de forjar un nuevo camino, uno construido sobre la confianza y la comprensión en lugar del miedo y la desconfianza. Mientras la nave mercenaria cruzaba hacia territorio de ventilación, la tensión colgaba pesada en el aire. La tripulación, una mezcla diversa de humanos y alienígenas, unidos por una causa común, estaban listos para cualquier desafío que se les presentara. Adelante. Marov, el científico, se realizado de analizar los datos de los sensores de la nave, buscando cualquier signo de actividad de inventario. La capitana Sarah gritó de arrepentimiento. Su voz se tiñó de urgencia. «Detecté una nave de inventario por delante». La mandíbula del capitán Blake se tensó. Su ojo cibernético se acercó a la nave que se acercaba. «Prepárense para maniobras evasivas», ordenó con su voz, cortando el silencio del puente. «No queremos provocarlos». La nave de inventario, elegante y siniestra, se alzaba más grande en la ventana. Su superficie estaba erizada de armamento defensivo.
Sarah contuvo la respiración, sus manos se posaron sobre los controles de navegación, listas para reaccionar en cualquier momento. El segundo se extendió hasta la eternidad mientras las dos naves se acercaban una a la otra, en un tenso enfrentamiento y luego, inesperadamente, una transmisión cobró vida a bordo de la nave mercenaria. Una voz distorsionada y alienígena, pero extrañamente familiar, resonó a través del puente alto el fuego, ordenó la voz, su tono cargado de autoridad. «Venimos en paz». El capitán Blake intercambió una mirada cautelosa con Sarah, su ojo cibernético entrecerrándose con sospecha. «Identifícate», exigió su voz. Un gruñido bajo la transmisión crepitó de nuevo, aclarándose ligeramente para revelar el rostro de un diplomático Venturi, una figura imponente con escamas iridiscentes y ojos penetrantes. «Soy el embajador Zorak, el Venturi», declaró su voz, resonando a través del puente. «Recibimos su mensaje de paz. Declare sus intenciones». El capitán Blake vaciló su mente acelerada. «Con posibilidades buscamos una coexistencia pacífica», respondió finalmente su voz medida. «Deseamos negociar una alianza que beneficie a ambos pueblos». El embajador Zorik miró al capitán Blake con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Tiene un humano a bordo». Observar su mirada desplazándose hacia Sarah. «¿Qué garantía tenemos de que se puede confiar en su especie?» Sarah dio un paso adelante, su expresión de verdad. «Estamos aquí para hacer las paces», afirmó firmemente, sus ojos fijándose en los embajadores, «para construir puentes, no muros». La mirada del embajador se suavizó ligeramente, un dejo de contemplación en sus ojos. Sus acciones hablan más que las palabras reconocidas, su voz, un retumbar de incertidumbre. Pero la confianza debe ganarse. El capitán Blake, mirando solemnemente, su ojo cibernético, escaneando el barco Venturi en busca de signos de hostilidad. «Entendemos», respondió su tono resuelto. «Estamos preparados para demostrar nuestro compromiso con la paz». Y así comenzó una delicada danza de diplomacia y negociación. Como el capitán Blake, Sarah y los embajadores trabajaron incansablemente para cerrar la brecha entre sus especies, se mantuvieron discusiones, alianzas para forjar y alcanzar acuerdos tentativos. Todo ello en el contexto de un universo que se tambaleaba al borde del conflicto en Tarsus Prime. El doctor Hargrove siguió los acontecimientos con gran expectación. Su corazón se llenó de orgullo por él, coraje y la determinación de Sarah. El Instituto de Investigación Planetaria vibró de emoción cuando se difundió la noticia de la alianza sin precedentes entre humanos y Venturi, una alianza construida sobre la confianza, respeto mutuo y un compromiso compartido con un futuro mejor. A medida que las semanas se convertían en meses, la nave mercenaria se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad en una galaxia llena de incertidumbre. El capitán Blake, siempre pragmático, navegó por las complejidades de la política interestelar con habilidad y visión, mientras Sarah, impulsada por su pasión por la exploración y el descubrimiento, forjó amistades con científicos y diplomáticos de Venturi por igual, y en medio de ella, Ol Zarak encontró su lugar entre la tripulación. Su lealtad al capitán Blake y su nuevo sentido de propósito lo guiaron a través de las pruebas y tribulaciones de la vida a bordo de la nave mercenaria. Había llegado a comprender que la redención no era un destino, sino un viaje que requería coraje, compasión y una creencia inquebrantable en el poder de la unidad. Mientras la nave mercenaria se preparaba para partir rumbo al espacio Venturi, hacia nuevas aventuras y horizontes inexplorados, el capitán Blake se dirigió a la tripulación con un sentido de orgullo y optimismo tranquilo. «Hemos enfrentado desafíos juntos», declaró, que su voz se escuchaba por encima del zumbido de los motores de la nave, «y juntos hemos forjado un camino hacia la paz y el entendimiento. Sigamos construyendo sobre esta base para explorar nuevos mundos y abrazar el espíritu de cooperación que nos une, y así, con corazones llenos de esperanza y mentes abiertas a las posibilidades de lo desconocido». Sarah Marov, el capitán Blake Fairfax,
y la tripulación del mercenario La Nave se embarcó en un viaje que redefiniría sus destinos y cambiaría la forma del futuro de la galaxia.